Buenas noches. Voy a pedirles que podamos ir preparándonos nuestras mentes para identificarnos con tres personas de la Biblia. Una es Marta, que hablamos en la reunión anterior, María, ¿sí? Perdón, son cuatro personas, Judas y Pedro, ¿sí? Con alguna de estas cuatro personas nos tendremos que identificar en esta noche. Y la idea es hablar sobre la palabra aceptación, aceptar. Y vamos a hablar sobre la aceptación del verdadero arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué es lo que hay también? Un falso arrepentimiento, en la que muchas personas pueden estar confundidas pensando que se han arrepentido, que se han reconciliado con Dios y no están reconciliados con Dios, ¿sí? Así que vamos a mirar en el capítulo 12 de San Juan. Nuestro hermano, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, habló sobre el capítulo 11, cuando el Señor habla sobre que Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Ahí lo tenemos el cartelito: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto se lo dijo a Marta cuando Lázaro murió. Lo que yo leí anteriormente en la reunión fue cuando Marta recibe al Señor Jesucristo en su casa, que un poco es un ejemplo de cuando una persona recibe o acepta a Cristo en su corazón. ¿Se entiende? Todos nosotros, como si tuviéramos una casa en nuestro cuerpo, le hemos abierto la puerta, los que somos creyentes, a Cristo, y Cristo entró, ¿sí o no? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué hizo Marta? Le abrió la puerta a Cristo y entró Cristo en su casa. ¿Se acuerdan? Lo leímos en la reunión anterior. Marta aceptó a Cristo. Lo que no había aceptado Marta todavía era el sentarse con Cristo, ¿sí? Lo aceptó a Cristo, lo tenía a Cristo, pero no se sentaba con Cristo. Representa la vida de muchos creyentes que tenemos a Cristo, pero no nos sentamos con Él. No escuchamos su palabra. No disfrutamos de esa intimidad con Él, de amarlo a Él, de mirarlo a Él. ¿Cómo se sostuvo Moisés para hacer semejante obra de pasar a 6 millones de personas por el desierto durante 40 años? Dice la Biblia, se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? Para que nosotros nos podamos sostener en esta vida de tantas tormentas, tenemos que vivir como viendo al invisible que es Cristo. ¿Qué pasó con Marta después de esa experiencia? Cuando la primera vez que le abrió la puerta a Cristo, entró Cristo en su casa, se puso a hablar, María se sentó, Marta servía. Marta vino y le dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayuda. Y le da una orden, le está culpando a Cristo de que la hermana no la ayuda. La hermana, ¿qué hizo María? Nada. Es interesante. Un creyente que es consciente de la presencia de Dios en su vida no habla, porque el que habla por él o por ella, ¿quién es? Cristo habla por ella. Y Cristo habló por María. Y Cristo habló y dijo: María eligió la buena parte. Qué lindo que es cuando el creyente no se defiende porque sabe que lo va a defender Dios, ¿sí? Esto es enseñanza bíblica. Hay que aceptar que a veces nos van a atacar, pero ¿quién nos va a defender si hacemos la voluntad de Dios? Dios mismo. Entonces hay que dejar que Dios obre, ¿sí? Es una de las enseñanzas que se desprenden también del capítulo de Lucas. Ahora en el capítulo 12 vamos a ver un avance de Marta, y ahí sí tenemos que copiar a Marta. Antes no tenemos que copiar a Marta porque estaba afanada, turbada, así, retando al Señor, dándole órdenes, ¿seguro? Pero ahora sí tenemos que copiar. Miren lo que dice. Después de la muerte y la resurrección de Lázaro, después de una prueba muy fuerte en ese hogar, en la casa de María, Marta y Lázaro, la muerte de Lázaro, pero también la resurrección de Lázaro, cambió Marta, porque aceptó Marta que tenía que sentarse con el Señor. ¿Se entiende? Miren lo que pasó. 6 días antes de la Pascua, estoy leyendo el capítulo 12. ¿Qué pasa en el capítulo 11 de San Juan? La muerte y resurrección de Lázaro. Es donde ahí dice el Señor, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida,
Y Marta aprendió algo más allá de lo que sabía antes. Marta le decía en el capítulo 11 al Señor: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. ¿Sí? ¿Qué era lo que decía María con esa frase? Señor, vos podés llegar a sanar, pero lo que no podés hacer es resucitar a un muerto. ¿Qué aprendió Marta y María con la experiencia del capítulo 11 de San Juan? Que el Señor no está limitado por nada. Porque el Señor llegó, dejó que Marta le dijera eso: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. María le dijo lo mismo. Fue hasta la tumba de Lázaro y dijo una cosa muy importante. No lo leímos porque si nos llevaría más tiempo del que tenemos. Pero ¿saben lo que dijo el Señor? Quiten la piedra. Hay cosas que Dios dice: háganla ustedes. El poder lo van a ver si primero ustedes hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué hicieron? Quitaron la piedra donde estaba puesto Lázaro. Lo ponían en una cueva. En aquellos tiempos la tumba era una cueva. ¿Cuándo vio esa gente el poder de Dios? ¿Después de qué? De quitar la piedra. ¿Saben que tenemos piedras en el corazón? Están impidiendo que veamos el poder de Dios. Y Dios nos dice: quiten la piedra. Y nosotros decimos: Señor, resucita a Lázaro. Quiten la piedra. Señor, resucita a Lázaro. Quita la piedra. ¿Cuál es la piedra? Eso tenemos que preguntarle a Dios. ¿Cuál es tu piedra? ¿Qué es lo que sí podés hacer? Que Dios dice que lo hagas, y que después de que lo hagas vas a ver el poder de Dios. Porque a Marta, en el capítulo 11, el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta vio la gloria de Dios. Vio a su hermano resucitado, pero primero quitaron la piedra. ¿Sí? En el capítulo 12, después de toda esa experiencia de la muerte y resurrección de su hermano, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde vivía justamente, donde estaba Lázaro. Lázaro había muerto, pero ahora estaba sentado con él. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Antes Lázaro, en el capítulo 10 de Lucas, no aparece. Estaba quizás, no sé, trabajando, haciendo sus cosas. Después de su muerte y resurrección, ahora estaba sentado. ¿Sentado con quién? Con Cristo, ¿sí? Y le hicieron allí una cena. Esta frase les quiero resaltar. ¿Qué dice ahí? Marta servía. ¿Qué le dijo Jesús antes? Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. ¿Qué aprendió Marta? A sentarse, a reconocer su poder. Pero ella tenía que pasar por el proceso. El que decíamos antes, que dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas, incluida la muerte de Lázaro, incluida la resurrección de Lázaro, ¿sí? Lo feo y lo lindo, todas las cosas ayudan al bien. Ahora Marta servía. Por eso yo le decía: identifiquémonos con Marta ahora, porque ella aceptó la enseñanza del Señor, aceptó las circunstancias, aceptó su soberanía y aceptó que Dios no está limitado por nada, que Él no es solamente alguien que cura una enfermedad, Él también puede resucitar los muertos. ¿Sí? De hecho, todos los que hemos creído vamos a resucitar. ¿Saben eso, no? ¿Todos vamos a resucitar? Todos, los que creen y los que no creen. Los que creen van a resucitar, o vamos a resucitar para una resurrección de vida eterna. Los que no creen van a resucitar para un juicio final, del que hablamos anoche, el último y gran juicio. ¿Sí? Todos estaremos en ese juicio. Uno estaremos en el libro de la vida, ¿se acuerdan? Y otros estarán en los libros. Los que estén en los libros estarán condenados. ¿Dónde está su nombre? El que esté en el libro de la vida estará siendo salvo para siempre. ¿Está seguro que su nombre está en el libro de la vida? ¿Cómo asegurarse? Por eso ella decía: voy a ver con quién nos identificamos. Con María, Marta, con Judas o con Pedro. Vamos a leer ahora. Leímos ya que hubo un avance en la vida de Marta. Ahora Marta servía, pero después de todo el proceso.
porque ella aceptó el proceso que Dios impuso en su vida. ¿Se entiende? En Marta hubo una aceptación, hubo un tiempo de derrota, pero al haber aceptado el proceso de Dios en su vida, ahora servía, ahora estaba en comunión con Dios, ahora disfrutaba de la presencia de Dios. ¿Sí? Vamos a ir ahora a ver que hay dos tipos de arrepentimiento, uno falso y uno verdadero, y el desafío para nosotros va a ser aceptar el verdadero arrepentimiento y rechazar el falso. ¿Vamos bien? Leamos en 2 Corintios capítulo 7, desde el versículo 8. Vamos a ver cómo es el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Capítulo 7, versículo 8, dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque aunque os contristé con la carta, le escribió a 1 Corintios y les dio para que tengan, ¿sí? Les dijo de todo en la primera carta, que eran carnales, de todo, porque estaban aceptando el pecado, un montón de cosas le decían. Y esa carta los entristeció a los corintios. Porque ¿saben lo que pasa? Cuando Dios nos tiene que mostrar un pecado, la demostración de ese pecado nos entristece, ¿o no? El reconocimiento, uy, yo pequé, estoy equivocado, no estoy pensando como Dios quiere que piense, no estoy sintiendo como Dios quiere que sienta, ¿sí? Pablo le dice: porque os contristé con la carta, 1 Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Claro, Pablo no le gustaba decirles lo que tenía que decirles. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Se entiende? Dios tiene que decirnos cosas que no nos van a gustar para que nos podamos arrepentir. Porque habéis sido contristados según Dios, así que hay una tristeza que produce Dios. ¿Cómo identificar esa tristeza que Dios produce? Primero, no nos gusta escucharla. Si alguien viene con la Biblia y nos dice: hermano, hermana, te estás equivocando en esto, a esa persona la rechazamos. No nos gusta lo que dice. El tema está si dice la verdad. ¿Entienden? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque si uno no se arrepiente, pierde. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que hay una tristeza del mundo. ¿Sabe cómo se llama más comúnmente? La culpa. La culpa viene de Satanás, ¿sí? El arrepentimiento viene de Dios. Se parecen, pero son tan distintos que uno viene del cielo, el arrepentimiento, y otro va al infierno. Es la culpa, ¿sí? Y la idea es que nosotros lleguemos a aceptar el arrepentimiento que viene de Dios y a rechazar la culpa que viene de Satanás. Dice así: porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué produce el arrepentimiento verdadero? Dice solicitud, sería rapidez. Cuando Dios nos permite que nos arrepintamos en serio, produce: yo quiero arreglar esto rápido. Pero ante Dios lo quiero arreglar. Y lo quiero arreglar como corresponde. Se produce la confesión. ¿Qué es la confesión? Le digo a Dios lo que Dios ve. ¿Sí? Señor, esto es pecado, no se puede llamar otra vez. Yo mentí, por ejemplo. Si es una mentira, ¿sí? Esto se llama mentira, no puedo ponerle otro nombre. Así que vengo a ti y te digo: Señor, yo mentí.
porque cuando dije esto era mentira. Y si es un verdadero arrepentimiento, voy y le digo a la persona a quien le mentí, sí, yo te mentí. Aunque esto a veces puede traer un problema económico, un problema familiar, pero prefiero el problema con la persona y no con Dios. ¿Sí? Entonces, esto produce el arrepentimiento, solicitud, rapidez. Quiero arreglarlo, ¿sí? ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? ¿Defensa de qué? ¿De mí? No, defensa de la verdad. ¿Sí? ¿Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto? Vamos a comparar ahora a dos personas de la Biblia, que ya dije quiénes eran, Judas y Pedro. Los dos tuvieron problemas con el Señor. Pedro lo negó, Judas lo vendió. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Mateo 27, capítulo 3, capítulo 27, versículo 3 al 5. Justamente estamos en Semana Santa viviendo esta circunstancia que ocurrió en aquellos tiempos, ¿sí? Dice así, capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién era condenado? Cristo, ¿sí? Devolvió arrepentido, que no es el verdadero arrepentimiento, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Dijo yo entregué al Hijo de Dios? ¿Dijo yo entregué al Mesías? ¿Quién era para Judas el Señor Jesús? Un hombre bueno. Más que eso no era. Nunca creyó en él. Nunca creyó quien dijo Jesús que era. Yo soy la resurrección y la vida. Nunca lo creyó. Para él era un hombre bueno. ¿Qué sintió Judas? Yo he pecado entregando sangre inocente. Más ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Así contesta el mundo, ¿eh? El mundo contesta eso. ¿Sí? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Qué produce la culpa? La culpa produce algo que no viene de Dios, que es un desprecio por uno mismo. ¡Qué basura que soy! ¿Sí? Yo voy a volver a hacer algo que hice hoy a la tarde con los chicos, con los jóvenes. ¿Cuánto vale este billete? 500 pesos, ¿sí? Esto no vale nada o muy poco, pero bueno, vale 500 pesos. Si uno va a algo que vale 500 pesos, va y lo compra con él. Lo arrugamos, ¿sí? Ahí. ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale? 500. Sigue valiendo 500 pesos. ¿El Estado es igual? No. Esto es el pecado. ¿Sí? Cuando un verdadero creyente pecó, no perdió el valor, perdió el estado, porque el pecado arruina a las personas. ¿Se entiende? Si sos creyente y pecaste, para Dios vales menos. No, ¿te sigue amando igual? No te puede amar más, porque tanto te ama y tanto me ama que dio la vida de su único hijo por vos. ¿Te puede amar más? No, es imposible que te ame más, pero no te va a amar, nunca te va a amar menos, porque sos su hijo. Hoy les ponía el mismo ejemplo a los chicos de los jóvenes, ¿no? El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Se fue, despilfarró toda su fortuna, que era del padre todavía, ¿sí? Un día dice: ¿cómo voy a estar yo comiendo hoy de lo que comen los chanchos? Voy a volver a casa de mi padre. Y cuando vuelve, ¿sí? ¿Quién corre y quién camina? El padre. ¿Por qué lo vio de lejos? Porque lo estaba esperando. Si sos un creyente y pecaste, hay un padre que te está esperando. ¿Sí? El hijo caminaba sucio, oloriento. El padre lo vio, corrió el padre, ¿sí? Y lo abrazó. Y el hijo le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa? Se arrepintió. Y lo recibió el padre. Y volvió a tener la misma fortuna del padre, ya no su fortuna, porque la había perdido. Esta es gracia.
el creyente lo que reconoce es que la fortuna que tiene y la gracia es ilimitada que tiene, porque es la fortuna de Dios. Ahora tiene esa fortuna, pero no es suya, es la fortuna de Dios. ¿Se entiende? Cuando un creyente entiende esto, entiende que Dios lo ama no por lo que tiene, sino por lo que es su Hijo. Y acá lo que nos muestra la palabra de Dios es que Judas nunca entendió esto, porque nunca fue su hijo. Nunca tuvo un verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a leer qué pasó con Pedro. Pedro estaba sentado fuera, estoy leyendo en Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra. Él dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Qué empezó a decir? ¿Malas? Un creyente. Malas palabras. Bueno, algunos, ¿sí? Pero Pedro, maldiciendo, ¿sí?, empezó a negar a Cristo. Empezó a maldecir y a jurar. Como dice la Biblia, no juréis por nada. Pecó Pedro. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y el Señor le había dicho a Pedro, cuando él dijo: Señor, ve a la muerte por ti. Pedro, hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. ¿Sí? Se acordó Pedro de esto. Y dice también la Escritura, en Lucas, creo que es Lucas, que en el momento de que canta el gallo, estaban Pedro y el Señor a la distancia que podían verse entre ellos. ¿Sí? Y en el momento de que canta el gallo, el Señor se dio vuelta y lo miró a Pedro. Es terrible. Se imaginan el momento, ¿no? Y lo que pudo haber sentido Pedro en ese momento: arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Vamos a ver. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró. ¿Qué lo guió a Pedro a ese verdadero arrepentimiento? Porque Pedro fue restaurado. Judas fue y se ahorcó. Pedro siguió su vida, lo vio a Cristo resucitado, y en Apocalipsis aparece como una de las columnas del templo en el cielo. ¿Sí? Así que Pedro tuvo un encuentro con Dios por medio de un verdadero arrepentimiento. ¿Vamos bien? Judas no. Judas fue engañado por un falso arrepentimiento que entre nosotros se llama culpa. La culpa te dice qué basura que sos, qué villita arrugado que sos. Ya no servís, ya no valés para nada. Y no es verdad. El billete sigue valiendo. Si uno va al banco y lo cambia, te dan uno nuevo. ¿Sí? La culpa está impregnada de la mentira del diablo, que nos hace creer que para Dios ya no servimos para nada. El arrepentimiento lo que le dice al creyente es: mirá, vos negaste al que te ama, al que es tu Salvador, al que dio su vida por vos en la cruz. ¿Cómo vas a hacer eso contra él? Lo que se cayó para Judas fue la imagen de Judas. ¿Se entiende? Lo que se cayó para Pedro fue la realidad de que él había negado a su Señor y Salvador. ¿Seguía siendo su Salvador Cristo? Porque lo negó, ya no era más su Salvador. Seguía siendo su Salvador. ¿Sí? Pero el centro del arrepentimiento de Pedro fue Cristo, y el centro de la culpa de Judas fue Judas. ¿Se entiende? Qué basura que soy, no sirvo para nada. ¿Qué hace la culpa? Hace que las personas se suiciden. ¿Qué hizo Judas con su vida? Fue y se ahorcó. La culpa te lleva a la muerte. El arrepentimiento te lleva a la vida. ¿Sí?
el desafío de esta noche es aceptar el verdadero arrepentimiento. Desechar lo de Judas y aceptar lo de Pedro. Los dos pecaron contra el Señor. Somos todos pecadores. Judas y Pedro eran pecadores. Pero el pecador que va a estar en el cielo va a ser el pecador que reconoce su pecado, que reconoce que le falló al Señor y llora por la palabra. ¿Qué fue lo que lo hizo arrepentirse a Pedro? ¿Recordó qué cosa? Las palabras de Cristo y la mirada de Cristo. La mirada y las palabras de Cristo nos llevan a arrepentirnos, a veces a llorar. ¿Sí? Señor, ¿cómo te voy a fallar así? Siendo un hijo tuyo. No, nunca dejaste de ser hijo, como el hijo pródigo. Pero siendo tu hijo, hice o dije esto que es pecado. Te lo confieso, porque sé que soy tu hijo, y porque soy tu hijo me arrepiento. ¿Por qué volvió el hijo pródigo? Porque era hijo. Si él no hubiera sentido ningún derecho en la casa de ese hombre rico y hacendado, no hubiera ido ese hombre, porque hubiera sido rechazado. ¿Por qué fue aceptado el hijo? Porque era hijo. Si alguien esta noche viene a Cristo siendo un hijo de Dios y quiere restaurar su vida, pero no lo va a poder restaurar él. ¿Quién lo restauró al hijo pródigo? ¿Se restauró el hijo solo? Lo restauró el Padre, de sus riquezas. ¿Se entiende? De las riquezas del Padre fue restaurado el hijo pródigo. Si esta noche volvés al Señor arrepentido y le decís, Señor, yo te fallé, yo me alejé, quién sabe cuál pudo haber sido el motivo o los motivos, pero yo quiero volver. ¿Te va a recibir Dios? Mientras vos camines, Él va a venir corriendo. ¿Se entiende? Porque sos hijo. Y aquella persona que todavía no es hijo, porque nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Usted puede venir ahora sin ser todavía un hijo de Dios, porque nunca fueron limpiados sus pecados. Pero usted quiere que sus pecados sean perdonados, ¿sí? Dice la Escritura, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. También dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿A quién ir? Al Cristo resucitado. ¿Saben que Cristo está vivo? Cristo murió en la cruz día viernes. El sábado, como hoy, estuvo en la tumba. Pero al tercer día, resucitó. Está vivo y es la experiencia que hemos tenido y es la que la queremos contar. Las personas que ya hemos recibido a Cristo, somos pecadores, somos malvados. ¿Sí? Vinimos a Cristo con una mente sucia, con un corazón sucio. Y vinimos tal, como decía la canción que cantamos, tal como soy, Señor, ¿sí? Sin nada que ofrecer más que mi canción. Así vengo, y así tiene que venir usted, porque Dios lo va a recibir, pero tiene que venir. Tiene que venir. Tiene que quitar la piedra. ¿Quiere ver el poder de Dios? Quite la piedra. Quite el pensamiento, ¿qué van a decir de mí los demás? ¿Qué va a decir mi religión? No importa, sea evangélico, católico, budista, maometano, judío, no importa, porque Dios recibe a todos, ¿sí? Pero hay que quitar la piedra, y después de quitar la piedra, ¿qué es lo que se ve? El poder de Dios, ¿sí? La vida que Dios puede dar, recién después de quitar la piedra. Y el llamamiento es quite la piedra y venga aceptando un verdadero arrepentimiento. Deseche sus culpas. ¿Sabe lo que le está diciendo el diablo? Vos sos culpable de esto, de lo otro, de adulterio, fornicación, quién sabe cuántas cosas. El diablo le está diciendo ahora, sos culpable, vos pecaste, ¿sí o no? Porque el diablo está para eso, para acusar. Pero Cristo está diciendo, vení con tu culpa, vení con tu pecado, vení, yo te recibo, tu pecado yo lo voy a cargar en la cruz, te dice Cristo. Todas tus maldades, yo las voy a pagar yo. Pero Él, ¿qué hizo? Pagó por el pecado, murió porque el pecado merece muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero el tercer día resucitó porque Él nunca había pecado. Y la maldición de Dios cayó sobre Él,
Pero como Él nunca pecó, al tercer día resucitó. Y ahora está llamando personas al arrepentimiento verdadero. No al de Judas, que es la culpa. La culpa te va a llevar a la destrucción. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a la vida, porque te hace venir a Cristo. ¿Sí? Así que la invitación de esta noche es aceptar el verdadero arrepentimiento. Y a los creyentes, aceptar que estás en el lugar de Marta, restaurado. Aceptar que estás en el lugar de Pedro, restaurado, porque venís a Cristo con confesión. ¿Se entiende? Y el que todavía no es de Cristo, que venga a Cristo para salvación. ¿Alguien quiere venir a Cristo para ser limpiado y perdonado? Esa es la invitación de Dios. El Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vení a Cristo, a Él está vivo. Vení arrepentido, ¿sí? Confesando tu pecado, y Él te va a recibir. Si quieres hacer esta oración conmigo ahora, a mí me ayudaron, ¿sí? Cuando iba a recibir a Cristo, que no sabía cómo hacerlo. Y me dijeron, ¿vos querés recibir a Cristo? Y yo dije, sí. Y la persona que me estaba guiando me dijo, bueno, entonces hacé esta oración, repetí lo que yo te voy a decir, pero tenés que hablarle a Jesús, porque Él está vivo. Y dice a Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa persona la puerta, entraré a Él. Y Cristo entró en mi corazón. ¿Sí? Me dio un verdadero arrepentimiento. Pude saber que soy pecador y que soy malvado, pero toda esa maldad la pagó Él por mí en la cruz. Y la persona que venga esta noche va a recibir lo mismo, el perdón completo y total de todos sus pecados, con solamente creer, recibiendo a Cristo en el corazón. Dígale así, ore conmigo. Señor Jesús, sé que estás vivo, sé que viniste del cielo a buscarme a mí, que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que mi corazón está sucio, soy culpable, la culpa me quiere destruir, pero hoy quiero tener un verdadero arrepentimiento. Te recibo en mi corazón, te pido que entres. Vos conoces todo, conoces toda mi maldad, pero a pesar de eso me amás. Así que ahora mismo te recibo, te pido que me perdones y que me limpies. Gracias, Señor, porque me limpiaste y me salvaste. Gracias, Padre Celestial, por amarme tanto. Gracias por esta gracia inmerecida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguna persona hizo esta oración, yo le voy a rogar que no se vaya. ¿Alguien hizo esta oración? Le pido que levante su mano para poder orar, que Dios lo bendiga, de alegría. ¿Alguien más? Qué lindo. Pues allá por el fondo también. Yo les ruego que ahora cuando un poco nos separamos, que vengan hacia adelante, así conversamos un poquito, algún versículo, algún librito para que pueda leer, para que pueda seguir creciendo en las cosas de Dios. ¿Sí? Así que yo los espero, vengan para adelante y bueno, dejo el micrófono para terminar. Muchas gracias.